minutitos nos están separando de las 11 de la mañana. Gaby, tenemos un montón de data. Bueno, vamos a seguir hablando del acontecimiento político más importante que ocurrió este último fin de semana, que fue la convocatoria, la gran convocatoria Parque Lezama. Pero además del Parque Lezama, esto mismo ocurrió en gran parte del país, está sucediendo en gran parte del país. Hay un rechazo muy fuerte de la población a la agenda antiderechos que planteó Milei. No solamente en Davos, que creo que ahí se expresó de una manera mucho más contundente y tal vez en un escenario que sorprendió a muchos, ¿no? Un foro económico y virtiendo esos conceptos Milei. Una ofensiva desatada en los últimos días por el presidente contra las políticas de género, diversidad, que concitó reacciones negativas por parte de los argentinos. Esto se vio reflejado en una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública de CEOP que conduce Roberto Bachmann, que ya lo vamos a saludar, pero quiero decirles que parte de lo que publicó el CEOP es que 6 de cada 10 ciudadanos respaldan el matrimonio igualitario. También 6 de cada 10 sostienen que las medidas ecológicas para proteger el planeta son necesarias. 7 de cada 10 afirman que se deben garantizar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral y 6 de cada 10 dicen que se deben mantener las políticas de inclusión e igualdad social. Con estos primeros datos le vamos a dar la bienvenida a Roberto Bachmann, que nos está escuchando. Roberto Bachmann es el director del CEOP, del Centro de Estudios de Opinión Pública. Roberto, Gaby de Lelisi te saluda, Carla Pelliza, Martín Epstein y Ana Cleta. Estamos acá en el piso de Re. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, la primera pregunta que te hago es, esta encuesta que ustedes hicieron, la hicieron antes de los dichos de Milei en Davos, ¿no? No, lo hicimos justo. Justo en el momento. O sea, esta es la reacción. reacción. En el momento, por eso no agregamos todo. Había cosas que después se fueron sumando. O sea, vos decís, esta es la reacción de los últimos dichos de Milei. Esta es la primera reacción de la gente. Yo, en mi opinión, que esto puede crecer un poco también. Pero tiene un límite el crecimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Milei tiene un 40% de núcleo duro, entre 38 y 40% de núcleo duro. En ese núcleo duro podemos incluir a los fanáticos de Milei. Esos fanáticos de Milei son los que aparecen a veces en las movilizaciones. Son jóvenes, hombres especialmente, de 16 a 30, 35 años también podrían llegar, que representan ese fanatismo, digamos, su ídolo podría ser el Gordo Dan, por ejemplo, claro, ¿no? En ese estilo agresivo, con el uso de palabras que demasiado fuertes para la política, sí, desconocidas para la política. Roberto, vos decís que digamos que esto tiene un límite, digamos, el rechazo tiene un límite y dentro de ese núcleo que vos estás mencionando del 40%, digamos, de apoyo, no hay, digamos, una transversalidad en estos temas específicamente, en temas de diversidad y de género. Hay alguna transversalidad, por ejemplo, pero ese tema yo diría que hoy ya es un tema light para esta cuestión, importante también. La igualdad de la mujer en el mundo laboral, que tiene más del 70% de apoyo. Esto rompe ese principio. Y otra cosa que rompe ese principio, pero al revés, porque ahí se mezcla no solo la política, sino también la ideología y mucho más la religión, es la cuestión del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, donde la cosa está mitad y mitad. Estos son, ahora, el resto de las preguntas que hicimos con respecto a todo lo que vos señalaste, dan entre 62, algunas puede tener 58, pero el rechazo también tiene entre 38 y 40. Quiere decir que por ser fanático o por tener coincidencia ideológica, porque acá se está produciendo un fenómeno que lo estamos viendo de manera permanente, que es la cooptación de Milei de ese segmento de la población de derecha y extrema derecha que creyó en el 2015 que Macri era el hombre que venía con este cambio económico y político de la derecha. Se arrepintió o creyó que Milei es mejor
o quizás está más de acuerdo ideológicamente con lo que Milei está haciendo, con este ajuste, lo sufre en el ajuste, porque si ves los números de la encuesta te vas a dar cuenta que solamente el 15% de los argentinos llegan tranquilos a fin de mes. El resto, todos tienen que hacer, están los que no llegan y también están los que tienen que hacer achicarse o cambiar dólares, etcétera, cambiar ahorros, ¿no? Romper todos esos fijos. Ahora te vuelvo a este tema específico, digamos, a estas declaraciones de la agenda anti-woke, si se quiere, para englobar, digamos, lo que tiene que ver con, digamos, ambientalismo, derechos de las mujeres, antiprogresista. Antiprogresista, exacto. Para llamarlo en términos castizos. Sí, ahí está, mejor. Roberto, te pregunto, el análisis que vos haces, ¿crees, y digamos, porque venís investigando y viendo y analizando, digamos, toda esta situación desde siempre, que este tema puntual y, digamos, la virulencia, la agresividad que está teniendo Milei con estos temas, que parecía además no haber estado anteriormente en la propia agenda de Milei, puede ser estamos todos queriendo ver cuándo llega el momento de quiebre, ¿no? Entonces yo te pregunto si esto puede ser un momento bisagra. No. Va a ayudar. Vos pensás, lo de Parque Lezama es un adelanto nada más. Yo creo que el 8 de marzo va a ser impactante. Va a ser similar, no digo con la misma característica, pero va a tener la fuerza que tuvo en abril la movilización que empezó siendo la movilización por la universidad pública y terminó siendo una marcha por la educación pública, ¿no? Donde se unieron distintos sectores, los jubilados, los gremialistas, y había 3 o 4 generaciones, ya hay abuelos, padres, hijos, muchos jubilados, por ejemplo, jubilados de profesiones universitarias, ¿no? Y de profesionales universitarios. El 8 de marzo, pero esto no te cambia la realidad, porque el problema es el siguiente. Vos tenés un 40% que no se te va a mover por ahora, mientras la economía todavía le muestre, como decía el cardenal Zamoré hace muchos años, una lucecita de esperanza a final del túnel, ¿no es cierto? Tenés un núcleo duro más duro que dice, aguanta hasta donde sea, y tenés un 15% aproximadamente que te dice, sí, vamos a seguir aguantando. Ahora, la agenda antiderechos va a crecer, sin ninguna duda, y va a generar ruido, sin ninguna duda. Pero la clave de esto es que esta misma gente, y escuchar, porque aquí viene la clave del problema, esta misma gente, olvídate del 45% de opositores, hay un 15% más que no se definen opositores, que se definen como oficialistas, que tienen imagen regular negativa de Milei, o sea, son oficialistas periféricos. Esos oficialistas periféricos están convencidos que tienen expectativas de que Milei va a resolver el problema económico en 6 meses del país, tienen expectativas que va a resolver el problema económico de ellos, de su familia y personal. Tiene más todavía, 54% suman los que tienen expectativas que Milei siga bajando la inflación, y tienen alta confianza en que Milei va a encontrar la vuelta y la va a mejorar a la economía argentina. Entonces, hay una contradicción entre lo económico y lo ideológico, que en este caso sería la defensa de esta agenda progresista. Y ahí, hasta el momento, si vas a ver las distintas encuestas que se han mostrado esta semana de intención de voto, que son es un acercamiento, porque son elecciones provinciales, hay que elegir a la provincia para tener un resultado coherente, pero no importa, para tener una idea de eso, te vas a dar cuenta que Milei sigue sosteniendo la mayoría
de la intención de voto. ¿Por qué? Porque le está cooptando, le está sacando todos los adeptos a la Libertad Avanza. Y Macri se está quedando con una intención de voto muy, muy pequeña. Roberto, te habla Carla, ¿cómo estás? Un placer ¿Qué tal, Carla? siempre escucharte. Quiero profundizar en varias de las cosas que estás planteando. En principio me gustaría preguntarte por qué se sostiene esta expectativa, esta esperanza de que efectivamente Milei va a acomodar la economía del país y después la economía personal. Uno vio en este último tiempo algún discurso del gobierno, o entendería uno que va por ahí, que es Milei promete, Milei cumple, porque Milei prometió bajar la inflación y bajó la inflación, Milei prometió bajó la inflación y prometió bajar las retenciones, y esta semana se anunció una reducción de las retenciones. ¿Vos ves que va por ahí? ¿La gente percibe que va por ahí y va por también por la decepción, por el enojo, por la decepción de gobiernos anteriores, especialmente pensá que muchos de ellos en su momento votaron a Macri, y pensá que muchos de ellos votaron a Alberto Fernández en el 19. Acordate que Alberto Fernández, yo te dije los números, ¿no? Hay un 45% de opositores hoy. Esos opositores terroristas son muchos menos que el 45%. Pero Alberto Fernández sacó 48% en el 2019. Quiere decir que ahí hay metidos muchos de estos independientes que se desilusionaron, claro, y que no votaron, muchos peronistas incluso, que se pasaban a la Libertad Avanza. Entonces, hay que analizar con mucho cuidado a partir de ahora. Esta es una elección de medio término, es una elección muy compleja para los encuestadores, porque es una elección que va a tener un número, porque periodísticamente se hace un número, pero ese número no vale nada. Sí. Lo que vale es la cantidad de diputados y de senadores que logras renovar, y de ese modo cómo te van a quedar ambas cámaras. Sí. En un partido que tiene inexorablemente que destruir a Macri, y va por eso, sí, porque su enemigo hoy es Macri. Vos fíjate que con Cristina están negociando, sí, están negociando para conseguir suspender los pasos, que sería el planteo. Entonces, en este sentido, va contra Macri porque es su principal enemigo, lo tiene que destruir, porque se tiene que quedar con todos los votos de Macri para poder ganar esta elección. Con 48% de imagen positiva, que la intención de votos está por debajo de la imagen positiva siempre. Entonces Milei cree que puede sacar 42, 43, sí, sigue mintiendo porque en Davos dijo que tiene 60% de imagen positiva, no tiene. Milei miente sin ningún problema porque el modelo, ¿por qué? Porque el relato mata realidad. Y ahí, Roberto, te tengo que preguntar uno de los argumentos. El relato económico, en este caso, mata, sí, realidad. Hasta que no haya un relato económico, un contrarrelato o un relato alternativo, como quieras llamarlo, desde el peronismo o desde un frente popular nacional anti-Milei, muy difícil dar vuelta esta elección, que hoy Milei la tiene dominada si no cambia el escenario, porque se ha convertido en el político con mejor imagen. Esto es una realidad. Roberto, tengo varias ahí preguntas para hacerte. En principio, porque es muy interesante, ¿no? Intentar entender qué es lo que va a pasar, pero te hago una más sobre este escenario económico, las necesidades de la sociedad. Si el primer año fue el control de la inflación, ¿cuál te parece que va a ser el desafío que le va a pedir el electorado este año a Javier Milei? Y si eso puede tener un impacto, pienso en la recomposición salarial, ¿no? ¿Y qué pasa si Javier Milei no lo cumple a eso en un año electoral? Bueno, ese es el grave problema. Milei te puede cumplir la cuestión de la inflación si recibe si logra el acuerdo con el Fondo Monetario. Ese acuerdo no está cerrado todavía. Ayer fue etapa del perfil y bueno, ya se venía hablando de esto hace bastantes días, que el Fondo Monetario le está pidiendo acuerdo parlamentario. O sea, el discurso de Cristina, acordate en las clases magistrales de Cristina, cuando hablaba de que estaba maltratado, cuando se peleaba con Alberto, digamos,
que este crédito es un crédito que hay que denunciarlo porque Sí. es ilegal, porque no fue aprobado, etcétera, etcétera. Entonces el Fondo Monetario, ¿sabes? Los americanos tienen gente que anota todo y les llegan los papelitos y los discursos. Entonces el Fondo Monetario lo que quiere es asegurar que el gobierno le pague ese crédito. Un reaseguro que tiene es que lo apruebe el Congreso. Está difícil, fíjate que no le alcanzan los votos para hacer las cosas que ellos quieren. Sí. Por eso es tan importante. Entonces, esta elección para ellos es muy importante renovar mucho, y la pelea fundamental se va a dar en el Norte Grande, que es donde le fue bien a Milei en la elección anterior. Milei ganó por el Norte Grande. Claro. Si el Norte Grande hubiera funcionado un poco mejor, Massa gana en primera vuelta, quedó a 3 puntos. No me lo recuerdes, Roberto. No, pero hay que recordarlo todos los bueno, días. Sí. No hay que recordarlo porque esto te da una pista de lo que va a pasar. En la provincia de Buenos Aires, Massa ganó porque Kicillof y los intendentes más importantes lo acompañaron. Claro. Y no solamente ganó en primera vuelta cómodamente, y ganó por un punto en el balotaje, cuando a nivel nacional perdió por 11 Massa. Entonces, hay que tratar de unir al peronismo y que el Norte Grande se rearme y empiece a trabajar con Cristina. No queda otra. Cristina Fernández ha hecho algo muy importante, me parece, un acto simbólico. Deja su oficina del Instituto Patria para atender y se instala en una oficina en la calle Mateu, en la sede del Partido Justicialista a nivel nacional. Claro. Bien. Esto vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si se pueden unir, vamos a ver si el objetivo del común puede superar a los objetivos individuales. Y Roberto, ahí te hago una consulta, ahora que mencionás el tema de las provincias, me interesa conocer tu punto de vista, porque hasta ahora no tenemos muchas experiencias de una boleta de La Libertad Avanza en elecciones. Tuvimos la de medio término del 2021, tuvimos que fue muy acotada, y la del 2023 en todas las elecciones desdobladas que no tenían la figura de Milei. La verdad es que tuvo una muy baja performance. Bueno, este es el ¿Qué tema. pasa ahora? ¿Tracciona, traslada el voto Javier Milei, aunque él no forme parte de esa boleta? ¿Ellos consideran que va a ser un debate nacional? Eso es lo que está por verse. Te puedo asegurar que la estrategia, por lo que estoy viendo hasta el momento, es plebiscitar gestión, especialmente en la elección nacional. El problema que tiene es que los gobernadores que son de PRO o los peronistas, llamando Kicillof, están pensando en desdoblar esa elección. Ya, por ejemplo, San Luis desdobló. Ya, por ejemplo, Jorge Macri pidió el desdoblamiento, le falta que se lo apruebe el Consejo Deliberante, que supongo que se lo aprobará. Entonces, si hay desdoblamiento, Milei va a tratar de hacer lo que pueda en ese desdoblamiento, porque va a ser difícil. Y después, ahí sí, en la segunda parte, va a meter todo lo que va a hacer una campaña con mucha participación de Milei, porque la marca fundamental es Milei, no es La Libertad Avanza. La marca desarrollada, el marketing político puesto está en la propia figura de Javier Milei. Claro. Y va a plebiscitar. Claro. Va a ir abiertamente a plebiscitar, va a ir abiertamente a buscar a este 38-40% y seguir sosteniendo lo que más pueda de lo que le queda de ese 8% de independientes que están metidos en el 9% de los que están aprobando la imagen de Milei desde la categoría regular negativa, claro, que es una categoría inestable. Pueden pasar de regular negativa a positiva y viceversa, y esto pasó. No lo digo porque soy un adivino. En el mes de septiembre Milei cayó 40% de imagen. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que le decían regular positiva, claro, se enojaron por algo
y pasaron a regular negativa, quedaron en negativo. Y Roberto... Y desde septiembre sí, mejoró hasta llegar a este 48%. Claro. Te hago la última, Roberto. Se habla mucho de, vos decías, ¿no? Lo importante de esta elección es cuántos diputados y senadores se mete, pero nosotros necesitamos el número y vamos a tener números provinciales. Claro. Se va a nacionalizar también el número. Pero te pregunto por el efecto, que esto es algo de lo que se habla bastante, de una posible derrota de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, si es que no logran un acuerdo de la derecha en la provincia de Buenos Aires y el peronismo va efectivamente unido. Se dice que una derrota podría ser un golpe fuerte político, más allá de que le vaya bien con el número de diputados que meta por esa provincia. ¿Coincidís con esto? Coincido. La provincia de Buenos Aires, yo por las encuestas que hemos hecho, no recientes, tenemos encuestas de hace un par de meses. Sí. El tema es, cuidado cómo se hace la encuesta, porque si vos preguntás junto Milei más el PRO, o sea, no preguntando por el PRO, Milei llega a 42%. Ahora, cuidado, si vos separás después peronismo de kirchnerismo, te va a dar una ventaja irrecuperable. Es hoy, si el peronismo se junta en la provincia de Buenos Aires, si llegan a un acuerdo y pueden ir juntos, la pelean. Incluso si van juntos Macri y Milei. Ahora, si todos se separan, ahí puede pasar cualquier cosa. Por eso es que Kicillof la quiere separar, la quiere desdoblar. Ten en cuenta que por primera vez se va a votar a nivel nacional con boleta única y no va a haber paso. Entonces, ten en cuenta también, esto es un tema técnico ya, pero es importante, que esa boleta, las paso limpian, no es que son una boludez las paso, las paso además de limpian, porque todo aquel que saca menos de 3 lo saca para afuera. Acá no, quedan todos, o sea, esa boleta, como tiene un formato determinado y no se puede hacer más grande porque hay una sola imprenta que la puede hacer en Argentina por la caja de impresión, van a quedar muy chiquititos las fotos, los nombres. Estamos frente a un problema que no conocemos, totalmente desconocido, sin experiencia. Nunca se votó a nivel nacional con esa boleta única, sin paso, porque otra cosa es verla. Yo lo vi funcionar esto en Santa Fe, por ejemplo, que funciona muy bien, pero claro, con la paso limpia, y acá no va a estar nada. Con lo cual, por eso es muy importante estos dos tramos que se van a dar. Y probablemente, no sé si le va a ir también a Milei en el primer tramo. Por eso cada gobernador, primero mi terruño, primero mi quintita, después que venga la nacional, y ahí el Milei, que es lo mismo que ocurrió en el 23. Bueno, va a ser un año interesante entonces. Roberto, te agradecemos un montón, un placer hablar con vos. Bueno, igualmente para mí, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bueno, y para terminar con el tema que habíamos empezado, esta charla con Roberto Bachmann a propósito de esta encuesta que se hizo por la agenda antiderechos planteada con muchísima virulencia por Milei, les recordamos que lo que se acordó en esa gran asamblea que hubo este sábado en Parque Lezama y en un montón de plazas del país es que el próximo sábado, 1 de febrero, se va a hacer una gran marcha federal del orgullo antifascista que, insistimos, no solamente se va a hacer acá en la ciudad de Buenos Aires, desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, así va a ser la marcha, sino también se va a hacer en un montón de lugares del país. La idea es, como dijeron los organizadores, hacer una especie de cordón democrático que impida el avance de este ataque reaccionario a todos los derechos que se pudieron conquistar. Dicen ellos, es fundamental exigirle al conjunto de las representaciones, es decir, a los legisladores, a las representaciones parlamentarias, que hagan pública cuál es su posición. Eso también es súper interesante. Algunos ya lo empezaron a hacer. Bueno, algunos ya dijeron, bueno, hasta acá. Lo hablábamos recién, lo contabas vos en el resumen del comienzo, Carla. Bueno, el gobierno anunció además este envío de un proyecto denominado Igualdad ante la Ley como mascarón para llevar, bueno, evidentemente llevarse puesto todos los derechos que se han conquistado desde el 83 hasta acá. Así que, como mencionaban varias de las organizaciones, incluyendo la CHA, que fue una de esas
esas primeras organizaciones de la democracia. Marcha del orgullo antifascista y antirracista. La vida está en riesgo, esos son los eslogan. Al closet nunca más, del Congreso a Plaza de Mayo. El próximo sábado a las 4 de la tarde, marcha entonces federal del orgullo antifascista y antirracista. 15 minutitos pasaron de las 11 de la mañana. En un rato conocemos los 2 nominados que nos faltan para la burrada del día y habilitamos la votación. Así que si no están, vayan ya a nuestro canal de YouTube. Estaremos en vivo hasta las 12 del mediodía. Carla Pelliza, pórtate bien en las mañanas de Re.